¿Sabías que nunca tienes que ver hacia una casa abandonada a altas horas de la noche? Quédate, porque hoy te cuento la historia de la casa en ruinas. Estas son las palabras de Abel. Esta historia transcurrió para un 25 de diciembre del año 2017. Todo transcurría con normalidad, como normalmente para esas fechas todo es fiesta, todo es celebración, en familia y con amigos. Como es el caso en esta historia, que éramos 3 amigos. 2 quedamos celebrando tranquilamente desde la comodidad de nuestros hogares con nuestras familias, pero uno de nosotros se decidió ir a celebrar a lo grande, de otras maneras. Se fue a disfrutar a una cantina, o como le diríamos aquí en nuestro pueblo, un chupadero. Desde que se fue Julio, nosotros con Tico, mi otro amigo, quedamos en nuestros hogares, comiendo y la pasamos bien en ese momento, viendo cómo estaba el movimiento, el ambiente en nuestro humilde sector donde nosotros residíamos. Cuando de repente Tico se le viene a la mente, ¿qué estará haciendo Julio? Ya pasaban las horas y nosotros no sabíamos nada de Julio. Julio se había ido y no dio ni una respuesta al respecto, pero nosotros ya conocíamos cuáles eran las rutas que él visitaba, los lugares donde él se iba a divertir, según su mente. Siguieron transcurriendo las horas, cuando nosotros dijimos, vamos a marcarle al teléfono celular a Julio, pero en ningún momento tuvimos respuesta de Julio. Nos pusimos de acuerdo con mi amigo Tico y decidimos de que teníamos que ir a buscarlo, solo que le íbamos a dar un poco más de tiempo para que pudiéramos ir a encontrarlo. Nosotros ya sabíamos que él siempre se demoraba porque era una persona muy conocida y siempre tenía con quien platicar, y siempre había alguien que lo invitaba a tomarse sus 2 que 3. La cantina que frecuentaba Julio quedaba no tan lejos de nuestras viviendas, quedaba aproximadamente a unos 600 metros de distancia, simplemente que el trayecto era bastante solitario, no había luces en el camino, simplemente a lo lejos se veía una casa que estaba en ruinas, abandonada, que tenía bastante tiempo de que no era habitada, que prácticamente ya habían quedado las puras ruinas en el sector. Anteriormente, esa casa era conocida porque en ella habitaban unos señores, ya unas personas de alta edad, ya era una pareja de ancianos, que ellos eran bien misteriosos, no se hablaba mucho de ellos, ya que ellos eran bien reservados en todo, solo se miraban salir, asear su casa, eran personas muy reservadas en todos los aspectos. De pronto, al tiempo, los ancianos ya no vivían en esa casa, no se supo el paradero de ellos, simplemente un día se mudaron y no se volvió a saber de ellos, eran bien misteriosos. Y la casa quedó completamente abandonada. Y pues con Tico decidimos ir a hacer el trayecto a traer a Julio, ya que ya era muy tarde, ya eran aproximadamente las 3 de la mañana, cuando nosotros decidimos ir por él. Como de costumbre, era un trayecto bien solitario, pero esa noche había algo que lo hacía diferente de lo normal. Era un ambiente pesado, el frío era más fuerte de lo normal, a pesar de que se estaban en fiesta, directamente el ambiente estaba muy pesado, muy tenso. Nosotros cuando pasamos por la casa no volteamos a ver en ningún momento, pero sí sentimos ese cambio rotundo en el aire, en la atmósfera. Efectivamente, lo que nosotros pensamos se dio. Directamente llegamos a la cantina y encontramos a nuestro amigo Julio sobre la barra, ya bastante alcoholizado, que nosotros decidimos que ya era hora de llevarlo para nuestra vivienda.
y buscamos el trayecto nuevamente para regresar a nuestra dulce morada. Nuevamente nos iba a tocar regresar por el mismo camino porque era la única ruta que podíamos tomar. Cuando ya vamos por el lugar, sentimos nuevamente la vibra, pero esta vez estaba más fuerte que cuando pasamos al inicio. Y en ese momento nos da por voltear a ver para la vivienda que estaba abandonada. Y ahí fue cuando nosotros se nos heló la sangre. No podíamos creer lo que estábamos viendo. En el interior de las ruinas de la antigua casa, no podíamos creer que estábamos viendo algo tan tétrico, tan fuera de este mundo. Veíamos a una mujer agachada, buscando algo en el suelo, pero nosotros, del mismo miedo, nos quedamos impactados. Y estábamos viendo que la mujer no estaba haciendo algo normal. A las 3 de la mañana estaba escarbando dentro de las ruinas, como si fuese una especie de perro escarbando en el suelo. Nosotros nos quedamos horrorizados totalmente, que no podíamos creer el acto tan terrible y tétrico que estábamos presenciando en ese momento, que veíamos como que era un canino que estaba escarbando en ese sitio. Incrédulos, pero viéndolo con nuestros propios ojos, no creíamos en ese suceso que estaba dándose en ese momento, a esa hora de la madrugada, que nadie estaba en ese sitio, solo nosotros que lo vimos con nuestros propios ojos. Horrorizado le pregunté a mi amigo, el que andaba sobrio: ¿estás viendo lo que estoy viendo yo? Y él me dijo: creí que solo yo me lo estaba imaginando. En ese momento, la reacción del cuerpo humano únicamente fue correr como que si nunca íbamos a llegar a nuestras casas. En ese momento, hasta el que venía ebrio se le pasó el efecto del alcohol, porque empezó a correr con nosotros. Ese trayecto fue el más largo que pudo haber existido. Pensamos que nunca íbamos a llegar a nuestros hogares, pero en ese momento nosotros pensamos: ¿qué fue lo que acabamos de ver? Desde ese momento, nosotros nos dimos cuenta por qué es que eran tan misteriosos los señores, a saber qué tipo de cosas era la que hacía en esa casa. Pero nosotros de hoy en día, cada vez que pasamos por ahí, quedamos pensando en ese momento que vivimos tan terrible. Pero la vida es así, la vida sigue y nosotros no nos podemos quedar con eso. Simplemente yo comparto esta historia para que puedan ver de que existen las cosas que no son de este mundo. Desde esa noche ya no vuelvo a salir a la calle a altas horas de la noche, porque uno nunca sabe con qué se puede topar. Esto te lo dejo, ya queda a tu criterio si lo quieres creer. Pero solo yo y mis amigos sabemos lo que vivimos esa noche. Si tú has tenido una experiencia como esta, déjamelo saber, que la próxima podría ser tu historia. Si te gusta este tipo de contenido, dale me gusta, suscríbete, déjamelo saber en los comentarios. Sígueme en mi cuenta de TikTok, porque esto se relata con calidad.